Sandra Ceballos y Cristian Arcos ya están de regreso con más actualidad y las noticias de hoy en Ciudadano ADN. Lunes de salud mental, rápidamente nos vamos a hablar de un tema que ha estado muy en los titulares en el último tiempo a propósito de parlamentarios que pretenden modificar la ley Karin, pero para ello congelarla durante 5 años. Una de las leyes más importantes, según han dicho los especialistas en el último tiempo, que al principio, claro, tal vez se desbordó con cantidad de denuncias, pero quisimos ver cómo está funcionando, qué tan relevante sería hacerle modificaciones, qué podría pasar si es que efectivamente se congela durante 5 años. Está con nosotros la académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, directora del Diplomado de Salud Mental y Bienestar Psicosocial en el Trabajo, Magdalena Garcés. Magdalena, muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme. Por Magdalena, primero que todo, ¿qué evaluación haces tú como especialista de lo que ha sido la ley Karin en Chile? Para mí, en términos de la salud mental y el bienestar en el trabajo, creo que es una de las leyes más importantes que ha salido, porque es una ley que ha penetrado culturalmente. Y eso implica que va a traer cambios culturales también y que ya los ha traído de manera muy importante. Todo el mundo habla de la ley Karin, niños, jóvenes, no hay edad. Entonces, que estemos hablando de salud mental en el trabajo como país es muy importante. Cuando hablamos además de esta ley, uno la relaciona inmediatamente con el entorno laboral, ¿no? Pero ¿tú crees que ha cambiado, ya que dices que lo hablamos en todas partes, ha cambiado también otros entornos? De todas maneras, porque todo lo que sucede en el mundo del trabajo es un laboratorio, un espejo de lo que está sucediendo en una sociedad. Y porque pasamos harto rato en el trabajo además. Mucho rato, y además, ¿sabían ustedes que todos los cambios, todas las leyes que tienen que ver con mejoras en el ámbito del trabajo y que aportan a la salud mental, tienen un correlato en la salud mental de un país? Si queremos mejorar la salud mental de un país, es muy importante que generemos leyes que mejoren las condiciones de trabajo. Claro. O sea, piensa unos padres que llegan cansados a su casa o que llegan desgastados o que han vivido una situación de acoso, ¿cómo llegan a recibir a los hijos cuando vienen del colegio, no? Claro. O sea, la salud mental en el trabajo es muy importante y está muy correlacionada con la salud mental de un país. ¿Y cómo podemos interpretar, digamos, o evaluar a partir de lo que tú estás comentando en un tema que durante mucho tiempo, décadas, si es que no más, estaba como normalizado, ¿no? Acá había cierta normalización, cierta naturalización a nivel... Una anécdota, hace poco tuve una discusión con alguien que decía es que hoy día no se puede decir nada. No, sí se puede. Si lo que pasa es que tenéis que saber decirlas nomás. Claro, ¿cachai? Y además qué barbaridades vas a decir. Exacto, no es que no se puede decir todo, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Pero voy a ese hecho. Esa frase yo la he escuchado montones, ¿no? No se puede decir nada. Y ahí hay un fenómeno que no es solo la normalización del maltrato, que tiene que ver cuando tú eres parte de una cultura en lo que esto no se habla, no se cuestiona. Seguro. Es más fácil que se normalice, pero también hay otro fenómeno, que es el de la psicologización de los problemas organizacionales y que tiene que ver con que hay un desplazamiento de la responsabilidad organizacional al individuo. Por ejemplo, el problema no es que las metas eran inalcanzables y había una jefatura que tenía que presionar por esas metas, sino que el problema era que esa persona era muy sensible. Seguro, sí, claro. Entonces, las personas son muy sensibles, claro. Como que los problemas organizacionales y que tienen que ver con aspectos políticos, económicos, pasan al plano de las personas y nos conflictuamos. Esto pasa mucho, por ejemplo, con el aumento de las denuncias entre pares. En lugares donde hay muchas denuncias entre pares, a mí que me ha tocado hacer intervención, cuando uno plantea cómo ha ido transformando el mundo del trabajo, cómo han ido cambiando las metas, las formas de trabajar, la gente que se da cuenta que con ese sistema es mucho más fácil que tengamos roces y tensiones entre pares. Claro. Entonces, las transformaciones del trabajo, por ejemplo, cuando hay más desempleo, aumenta el acoso. ¿Por qué? Porque obviamente que las personas están dispuestas a aguantar más a propósito de que hay desempleo, pero también porque empieza a ponerse mucho más competitivo el mundo del trabajo. Y porque hay harta presión, a montones de veces te dicen, bueno, si no te gusta, hay una fila de personas esperando tener tu cargo. Piedra en los dientes. Exacto. Y ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Tal cual lo que tú planteas, Sandra. Entonces, estos temas, igual como que lo que comentaban antes del fútbol, hay que mirarlos de una manera mucho más sistémica. El acoso no tiene que ver con las características de la víctima o del victimario. Eso. Esto tiene que ver con personas que están en un contexto de trabajo que tiene que ver con dinámicas que de repente se establecen.
Tal cual. Y riesgos psicosociales que vienen de la forma de organizar el trabajo. Esto es cómo se distribuye el poder, cómo es la división técnica y social del trabajo, con temas mucho más estructurales con los que finalmente a ti te toca actuar en el trabajo y que muchos no están en tu ámbito de acción también. Sí. Lo complicado es que estamos hablando además de cambios culturales, ¿no? Alguna vez lo poníamos como ejemplo, aunque claro, acá estamos hablando de situaciones de personas. Hay un montón de cambios culturales que se hicieron a través de leyes y que en algún momento eran bien discutidas y hoy día como que nadie las discute. Voy a poner un ejemplo muy burdo, el cinturón de seguridad en el auto. O sea, uno era chico y estaba el cinturón de seguridad y se discutió un montón, es que es incómodo y todo, y a nadie se le ocurre, digamos, no usar el cinturón de seguridad. Esto es más complejo, estamos hablando de tratamiento de personas, por supuesto, pero voy al tema que te quería plantear, el establecer ciertas normativas para cambios culturales. Los cambios culturales de pronto hay que empujarlos de esta manera. Y justamente ese es el gran mérito de la ley Karin, porque yo lo llevo mucho al tema de la ley de antitabaco. Antes que saliera la ley Karin, en Twitter estaba lleno de comentarios como esto es una cacería de brujas, ya no se va a poder mirar a nadie, decir no se nada. le puede decir nada. Y si tú haces el símil con el año 2013, cuando aparece la ley de tabaco, era muy normal en los lugares fumar, y el que no fumaba era como el raro del grupo y que se tenía que ajustar a lo que el resto de la oficina decía, ¿no? Claro. Y antes, y si hubiera existido Twitter en esa época, habría sido que esto era una cacería de brujas para los fumadores. Y en el fondo hoy que estamos en el 2026 y el 2023 ya se cumplieron 10 años de la ley de tabaco, o sea, si yo ahora me sacara un cigarro y me pusiera a fumar acá sin preguntarle a ustedes, o sea, yo sería absolutamente raro, pero en el año 2010 yo habría sido una persona absolutamente normal. Claro. Entonces, este tipo de leyes nos llevan a cuestionar, conversar y repensar nuestras propias conductas. Y ese es el gran mérito que ha tenido esta ley, más allá de los resultados en términos de cantidad de denuncias, demandas, qué tanta celeridad han tenido los procesos o no. El gran mérito es que estamos atreviéndonos a hablar de acoso. Sí. Y todos tenemos muy claro hoy qué es el acoso. ¿Y qué es una conducta de acoso? Y no es un rollo mío, no es porque soy una persona muy dramática. Y ese cambio en términos de la cultura es clave, darlo sobre todo en un país como Chile, que tenemos un historial de una cultura que es mucho más jerárquica y que a veces entiende que el ejercicio de autoridad es autoritarismo también. Claro. Entonces, esto es un cambio social muy importante. Pero es un cambio que todavía se está desarrollando en Magdalena. Conversamos con Magdalena Garcés, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y directora del Diplomado en Salud Mental y Bienestar Psicosocial en el Trabajo, porque efectivamente partimos hablando de esto y al comienzo muchos decían, no, pero es que, sobre todo empleadores, no, pero es que aquí obviamente se van a quejar todos contra nosotros, ahora todos lo van a encontrar malos, como que era casi una ley que ponía a los trabajadores contra los empleadores, ¿no? Y cuando claramente ha quedado de manifiesto que no es así. Pero además cuando, no sé, de pronto aparecen las funas también en las redes sociales para hablar de acoso, pero por otra parte entendemos el acoso ya de manera más formal y hacemos la denuncia como corresponde, o sea, da la sensación que todavía vamos en el camino, ¿no? Sí, pero también acá hay un tema de base que es el tema de la violencia en el trabajo y que tiene que ver con la violencia que estamos viviendo también a nivel social. El trabajo no va a ser un lugar exento de violencia. Lo que la ley Karin vino a hacer es como formalizar el procedimiento como reglamentario de cómo proceder con un caso en términos legales, ¿cierto? Y todo el foco ha estado puesto en eso. Pero la ley Karin tiene como un otro pilar que tiene que ver con la prevención y que se ha puesto poco énfasis en eso y es muy importante porque de algún modo la deja correlacionada, sujeta a el protocolo de vigilancia de riesgo psicosocial que las empresas tienen que aplicar por obligación, por ley, evaluar, vigilar su riesgo psicosocial para prevenir. Entonces, el lado de la prevención del acoso, que se ha hecho menos, es de lo que más te rinde en términos de gestar cambios culturales. Y eso es como lo maravilloso que también tiene esta ley, que no es una ley que va solo a la sanción y a lo punitivo, sino que también hay que empecemos a formar. Y ahí hay un tema clave, que es que también hay que aprender a distinguir qué es acoso y qué es conducta incívica. Por ejemplo, que alguien llegue al trabajo y no me salude, puede ser una conducta incívica. Una persona maleducada, francamente. Hemos visto, ¿cierto? Sí. Pero que mi jefatura me dé un feedback que no sea muy bueno, es parte del trabajo. Pero que me diga que mi trabajo es una porquería, que me grite delante del resto,
eso ya es acoso y es muy importante aprender a distinguir también. Y tenemos que educarnos en esto para que también, porque ¿qué pasa? Que cuando yo soy una persona que he sido víctima de acoso, da tanto miedo vivir el acoso que ahí se genera un bloqueo porque es muy traumático. Entonces la gente se siente muy culpable. Entonces el mecanismo psíquico propio del acoso es que yo hasta el último momento voy a tratar de negarlo y voy a decir es que el problema fui yo, porque yo he sido muy débil, es que el problema es que la persona no se me lo dijo de culpabiliza. malo, claro. No me lo dijo de malo. Y a no ser que yo tenga un vínculo con un otro que me ayude a pensar y procesar esa situación de acoso, es muy difícil que yo llegue a tener tanta claridad de que lo que estoy viviendo es acoso, que no es mi culpa. Por eso aquí el tema del vínculo como factor protector es clave, no solo en el abordaje del acoso, sino que también en la prevención. Y en ese sentido, totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, te lo preguntaba anteriormente, pero voy a hacer la pregunta del abogado del diablo, que tiene que ver con lo complejo que puede ser y llegar a malos usos de la ley. ¿Cómo equilibrar eso, digamos? ¿Cuándo se podría considerar que a lo mejor hay un mal uso de la ley, no? De todas maneras, puede pasar. Y a propósito de sistemas como... Mira, leía que las grandes empresas tienen muchas más denuncias, pero también porque ya tienen muchos más canales formales para denunciar, han hecho más prevención. Pero ahí tenemos que pensar, por ejemplo, qué está pasando en el ámbito de la informalidad. El 28% de los trabajadores en Chile son informales. Y esta ley ni siquiera llega en eso. Entonces, cuando yo creo que ahí hay que tener ojo porque a veces ponemos el foco en el mal uso que puede haber y que ojalá los cambios reglamentarios, tiene que haber un mínimo de admisibilidad en ciertas cosas, etcétera. Pero ahí el gran tema, yo diría, es cuánto también, yo creo que uno de los desafíos de esta ley es cuánto no estamos pudiendo abordar. Y yo creo que ahí también hay un tema de la reparación de las víctimas, porque hoy también pasa que mucha gente denuncia. Seguro. Y esos casos después quedan, se demoran 8 meses. Claro, y sienten que en rigor, ¿para qué denuncia, digamos? Y hay un desincentivo. Sí. De hecho, una colega acaba de hacer un estudio sobre el impacto que tiene denunciar y salir por un caso de acoso en la búsqueda de empleo, sobre todo mujeres. Entonces, eso no debiera ser, porque de hecho, si hay mayores niveles de acoso en mujeres, denuncias, tiene que ver con que principalmente el acoso se da en sectores como servicio, comercio, que es donde trabajan más mujeres. Entonces no tiene que ver con contratar mujeres. Entonces hay un montón de mitos que tenemos que derribar. Claro. Y si bien puede haber abuso, abuso, yo creo que es mucho menos, porque en verdad el costo de denunciar es alto. Sí. Por eso yo creo que nuestra inversión de tiempo tiene que ser en prevenir. Porque incluso si yo denuncio y mi caso se resuelve positivamente en favor mío, eso puede terminar en que la persona, quien cometió el acoso, va a tener una amonestación oral por escrito y en el peor de los casos queda sin trabajo. Pero como el acoso tiene que ver con una forma de organizar el trabajo, lo más probable es que si yo echo al acosador va a aparecer otro caso de acoso porque alguien va a asumir ese rol. Por eso yo creo que es importante los casos en los que se da el abuso y eso, pero también hay que tener ojo con que esto no tiene que ver con personas abusivas sino que estos son síntomas sociales que se están dando en el mundo del trabajo. Magdalena, pero es interesante aquello porque nos hace sentirnos parte, ¿no? Muchas veces uno dice, pero a tal colega lo acosaba tal otro colega, pero no tiene que ver conmigo. Pero no, nosotros somos parte de esas dinámicas, de ese entorno, ¿no? Del grato ambiente laboral, como se dice por ahí, porque efectivamente, bueno, y nos están escribiendo auditores, ¿no? Por ejemplo, Diego pone un punto y dice que cuando hablábamos de bullying, por ejemplo, claro, nos preocupábamos tanto del bullying, no nos dábamos cuenta que después en el trabajo terminábamos normalizando este tipo de situaciones, o que muchas veces los entornos laborales, los encargados de aplicar los protocolos son muchas veces personas donde se dan los abusos, no donde están los abusadores. Entonces, ahí como que cada uno tiene que cumplir un rol y tiene que ser parte efectivamente, porque hay protocolos, pero hay que hacerlos cumplir y hay que hacerlos cumplir bien, y de eso somos todos, digamos, algún engranaje. Claro, y también ahí está como el gran tema, que es entender como esto más sistémico que planteábamos, que también a veces las personas nos defendemos un poco porque una manera de sobrevivir a veces en el trabajo y en estos entornos es decir, es como cuando dicen, te fijas que el chileno siempre dice, tiró licencia. Sí, dicen, tiró licencia, y cuando alguien se va con licencia, todos empezamos a especular qué le pasó a esa persona, es débil. Sobre todo después del escándalo de las licencias, se fue de viaje al extranjero. Pero el gran tema es que esa persona me muestra que a mí también me podría pasar algo así. Entonces, cuando alguien denuncia una situación de acoso, lo que está mostrando es que yo también
estoy expuesto a ese riesgo. Y por eso también nos cuesta abordarlo y como entender que es algo colectivo. Porque es algo que nadie quiere que le pase. Y cuando le pasa a esa persona me recuerda que a mí también me podría pasar. Exacto. Y eso es lo que nos lleva a individualizar los casos. Claro. Y que hay cosas y acciones de pronto que son más mínimas, pero que están normalizadas y que tampoco son correctas. Claro, Claro, justamente. maneras de referirse y qué sé yo, pero ¿cómo ves la evolución, digamos, o el futuro más bien de la ley Karin? Bueno, hoy está ahí Por lo en mismo. el entredicho, hay parlamentarios que plantean congelarla por 5 años, y yo creo que es importante ahí entender que la ley Karin se pensó al principio que el problema era por cómo había quedado redactada, el reglamento, qué sé yo, y estábamos llenos de denuncias. Pero ya vamos a cumplir 3 años, o sea, se acaba de cumplir 2, pero ya vamos... Y se ha mantenido el número de denuncias. Claro, ya Entonces, no era una cuestión de forma. no fue un problema No estaba en eso. de que era una ley que apenas sale, todos nos ponemos a denunciar. O sea, se ha mantenido. Y se ha mantenido en un contexto de, generalmente, empresas formales que han tenido los protocolos, que han podido... Entonces, y yo creo que el universo que hay detrás de lo no explorado es mucho mayor. O sea, el congelamiento por 5 años, sobre todo en casos que terminan de manera muy dramática. Estamos en un contexto actual en el que hay una crisis de salud mental a nivel país. De hecho, en los países desarrollados, en países como Francia, España, hay jurisprudencia a propósito del tema del suicidio laboral. Lo que pasa es que en Chile no existe, la ley laboral no aborda los aspectos penales, y los accidentes del trabajo son los derivados de riesgos y daños que tenemos por el trabajo, o sea, el daño que tenemos por el trabajo, siempre y cuando no haya sido perpetrado por la propia persona. Pero una consecuencia muy asociada a acoso es el suicidio laboral. Entonces aquí tenemos un tema que el abordaje, dejar congelado, significaría como tapar el sol con un dedo respecto al fenómeno de la violencia que estamos viviendo como país y que tiene una correlación importante con la salud mental. Entonces, ojalá ese no sea el camino, pero sí el camino sea mejorar algunos aspectos reglamentarios para que no ocurran abusos de las dos partes, ¿cierto? Tanto de quienes pueden abusar del sistema como de quienes van a obviar cierta denuncia. Magdalena Garcés, como especialista además en bienestar psicosocial en el trabajo, ¿no? Para quienes nos están escuchando, ¿qué debiera ser una persona que se siente menoscabada, que siente que... Porque además debe haber diferencia entre que alguna vez pase algún incidente a cuando esto ya se vuelve reiterativo? Obviamente las cosas para mí no son igual para ti, hay cosas que se pueden conversar, pero cuando ya a lo mejor sienten que esto pasó mayores, que necesito hacer una denuncia, ¿qué es lo que debieran hacer? ¿Cuál es el primer paso, el primer consejo? Bueno, es importante que sepan las personas que ellos pueden acceder a la atención psicológica temprana de parte de la mutual que tiene su lugar de trabajo. Uh-huh. Pero sí, yo te diría que en términos más generales es súper importante entender el rol que tiene el vínculo como factor protector. O sea, en el caso mismo de Karin, si uno analiza el caso, los 2 años más o menos que duró el proceso desde que se filtra el testimonio de que ella había defendido a una compañera que se suponía que estaba robando insumos, pero en verdad ella dice, es que la jefa nos deja. Entonces, cuando la jefa se entera, porque el sumario se va a trasladar a la jefatura, empieza a complicarle las cosas a Karin, pero Karin iba bien, tenía el apoyo de sus compañeros. El gran tema es cuando a ella la mandan a la bodega, ahí empieza el aislamiento social. Y después de un mes Karin termina suicidándose. ¿Por qué? Porque el aislamiento en estos casos es lo peor que te puede pasar y hace la diferencia entre salud y enfermedad y entre la vida y la muerte también. Entonces, yo creo que aquí el tema, yo siempre le digo a las personas, si usted no tiene un vínculo en su trabajo, empieza a buscarlo y si lo tiene, cuídelo. Y el vínculo no necesariamente es una amistad. Es que nos miremos en los lugares de trabajo, que yo esté atenta a lo que le pasa al otro, que conectemos en las cosas que tenemos en común también. Cuando yo he logrado conectar contigo en una experiencia humana, luego nuestras diferencias no importan tanto. Pero hoy también estamos en una sociedad que está poniendo mucho el foco en las diferencias, ¿no? Lo individual también, sí. en lo individual. Pero finalmente también. el dolor es humano. Sentir culpa es humano, sentir no estarlo pasando bien es humano. Entonces, yo creo que ahí los lugares de trabajo tenemos como que sobreponernos un poco a estas metas, a estos sistemas que a veces nos hacen que nos conflictuemos entre nosotros, nos llevan a competir y promover ambientes más colaborativos también.
Bueno, súper necesario efectivamente porque las redes de apoyo pueden ser las bases fundamentales para salvar vidas incluso. Y sobre todo para que conversemos de nuestros ambientes laborales, porque eso del grato ambiente laboral debiera ser una máxima en todos lados, ¿no? Por eso nosotros lo pasamos chancho. Incluso aquí, cuando se ven estos niveles como productivos, tanto que se ve la producción, exacto, la producción, porque ya, número con número, Excel y qué sé yo. Evidentemente un ambiente laboral grato va a generar una producción mucho mayor en la pega que sea. Tal cual, tal cual. Bueno. Por eso el ciudadano ADN le está yendo cada día mejor. Como avión. Bueno, y también con el trabajo, no solo damos trabajo y un empleo que implica un salario a fin de mes, con el trabajo construimos país, construimos sociedad. Y los ambientes laborales que generemos van a tener que ver con lo que está pasando con nosotros como país. Obvio, y se irradia, además se contagia y se nota, además, se nota. Hay otros lugares de gente que no se tiene buena, digamos, y pero no se quiere, y también se nota. También se nota, sí. no. Magdalena Garcés, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, directora del Diplomado en Salud Mental y Bienestar Psicosocial en el Trabajo, ha estado con nosotros. Recuerden que esta conversación queda además disponible en nuestras plataformas digitales. Muchas gracias, Magdalena. Muchas gracias. Gracias, Magdalena.